Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es sobre una nueva serie o un romance explosivo, es sobre su mayor arrepentimiento profesional. Prepárense porque lo que ha confesado este bombón turco deja a uno pensando, ¿y ahora qué? O sea, imagínense, Can Yaman, el tipo que nos tiene a todas suspirando con esa mirada, que arrasa en cada país donde pisa, ¿tiene arrepentimientos? Pues sí. Y no es cualquier tontería. Habla de algo que le pesa, algo que según él podría haber cambiado el rumbo de su carrera. Y claro, la gente ya está especulando de qué se trata. Para ser honestos, a mí me dejó helada cuando leí las primeras líneas de esa entrevista. Siempre lo vemos como el rey del mambo, el que triunfa sin pestañear. Y de repente zas. Un arrepentimiento profesional. Y no solo eso, sino que lo llama oculto. ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de éxito? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento de introspección. Ya no es el novato que lo da todo por conseguir un papel. Ahora tiene poder, tiene nombre propio y probablemente se da cuenta de que tomó decisiones que con la perspectiva del tiempo no fueron las mejores. Y el hecho de que lo haya confesado públicamente, eso es valentía o una estrategia para generar hype. Aún no me decido. Muchos dicen que se refiere a algún proyecto que rechazó y que luego fue un éxito brutal. O tal vez a alguna oferta que no aprovechó bien. Pero yo sospecho algo más profundo. Quizás algo que tenga que ver con la presión mediática, con la imagen que proyecta, o con cómo maneja su carrera. A veces el éxito rápido te puede cegar un poco, ¿no creen? Te lleva por caminos que no son los que realmente quieres. Piénsenlo, Can Yaman ha estado en el ojo del huracán constante. Que si su relación con tal, que si su físico, que si sus proyectos. Es una máquina de generar noticias. Y en medio de todo eso, ¿cuánto tiempo tiene para pensar en si hizo bien o mal en ese contrato, o en si eligió la serie correcta? Seguramente muy poco. ¿Y esta confesión, al final, qué busca? ¿Limpiar su conciencia? ¿Dar un giro a su imagen? ¿O simplemente compartir una lección aprendida con sus fans? Yo creo que es una mezcla de todo. Y sobre todo, le da un toque humano que sinceramente le sienta muy bien. Lo hace más cercano. Ahora, ¿de qué cree el que se arrepiente? La intriga es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ¿verdad? Se rumorea que podría ser algo relacionado con la fama repentina que le llegó con Erkencikus. Ese boom fue tremendo, lo catapultó a nivel mundial. Pero a veces los fenómenos así te encasillan. Quizás él siente que se quedó atrapado en ese personaje o en ese tipo de producciones. Ojo, que no digo que Erkencikus fuera malo para nada. Fue un exitazo. Pero es diferente ser el protagonista de un fenómeno así a poder elegir papeles más arriesgados, más complejos, que te permitan crecer como actor. Y si él siente que rechazó esa oportunidad de crecimiento por el éxito inmediato, vaya dilema. A mí me da la sensación de que Can Yaman quiere ser reconocido no solo por su físico o por ser el galán de turno, sino por su talento actoral. Y si hay un arrepentimiento profesional, seguramente va por ahí, no haber tomado decisiones que lo impulsaran a explorar facetas de su acting que quizás el público todavía no conoce. Y lo más interesante es cómo esto va a afectar sus próximos pasos. Si uno se arrepiente de algo, lo lógico es intentar no volver a cometer el mismo error, ¿no? Así que, ¿veremos a un Can Yaman más selectivo? ¿Más arriesgado en sus elecciones? Eso sería genial para sus seguidores. Podríamos descubrir un nuevo Can Yaman, uno que nos sorprenda aún más. Y hablando de sorpresas, me encantaría saber qué proyectos tiene en mente y si esta confesión va a influir en ellos. A veces, admitir un error es el primer paso para corregirlo y hacerlo mejor. Y si Can Yaman lo ha hecho, es señal de que algo grande podría estar por venir. Pero bueno, esto es solo mi humilde opinión de salseo televisivo. Lo que es seguro es que Can Yaman, con sus confesiones, siempre nos da de qué hablar. Y a mí personalmente me gusta esa autenticidad, ese reconocer que nadie es perfecto, ni siquiera los ídolos. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿qué son los verdaderos jueces de este salseo, de que creen que se arrepiente Can Yaman? ¿Fue un proyecto que rechazó, una decisión de carrera, o algo más personal relacionado con su fama? Déjenmelo todo en los comentarios.